Bueno, muchas gracias por venir. No sé si era obligatorio, pero yo le doy las gracias igualmente. Intentaremos explicar qué es la bolsa, algo que es un tema que nos apasiona un montón y que está muy incomprendido por el público mainstream. Entonces vamos a intentar explicarlo de la forma sencilla y nada, por presentarnos. Básicamente nosotros somos graduados en Economía, en Contabilidad y Finanzas y estamos terminando la carrera. Y básicamente nos apasiona tanto esto, nuestra historia es un poco rara, pero bueno, yo vengo de Tenerife, soy chicharro, lo siento. Y nos conocimos por diversas razones que es pura azar. Y bueno, nos apasiona tanto esto que decidimos crear un proyecto que se llama Stock, como pueden ver aquí. Nosotros nos dedicamos tenemos un podcast que se llama Territorio Inversor y nos dedicamos a ir por toda la península con nuestras locuras a entrevistar y a grabar charlas con gente profesional del sector como tal, gestores de fondos, asesores financieros, etc. Porque ya les digo que es algo que nos apasiona un montón. Además tenemos un blog donde hacemos tesis, habrá unas 20, 30.000 impresiones mensuales en el blog, en el que subimos artículos y tesis, y un Twitter con 21.000 seguidores más o menos. Empezamos en YouTube hace poco con el canal del podcast y también 3.000 seguidores más o menos, 2.000, 3.000. Y el Instagram, un blog en Instagram. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar de explicarles es qué es la bolsa de valores y por qué es vital. O sea, si se tienen que quedar con algo, da igual que si no se enteran de toda la charla, pero lo importante es que se enteren por qué es importante los mercados financieros en la sociedad en general, como tal. Entonces, yo me la jugué un poco. Esto lo discutimos entre los tres. Les quería hacer una pregunta. Me leí un libro que me dijeron que para hacer una buena presentación, tenía que hacer una pregunta y romper el hielo lo más rápido posible. Entonces, quería preguntarles cuántos de ustedes han visto esta película como tal. Ganaste la apuesta porque habíamos apostado que igual no había nadie que No. hubiese visto. Y tenía que explicar la película. Bueno, para los que no han visto, básicamente es una película en la que el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, lo que hace básicamente es estafar a la gente. Es un broker, que ya los brokers hoy en día no existen. Los brokers básicamente son los intermediarios entre los que compran acciones y los que las venden. Y claro, él se dedica básicamente a estafar a la gente. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque el público mainstream en general lo que hace y lo que piensa que es la bolsa es esta película. Estafas, tiburones, gente que quiere estafarte, gente que quiere tu dinero y demás. Y como veremos ahora a continuación, la bolsa no es eso, es totalmente opuesto. De hecho, para la sociedad la bolsa es necesaria y vital para el desarrollo. Entonces, como les dije, lo más importante es que entiendan, y la idea, o sea, insisto, esta es la idea principal de toda la presentación, los mercados financieros son vitales para el desarrollo de la sociedad. O sea, no solo para generar dinero o beneficios a los inversores y a empresarios, sino para nosotros como tal, para los ciudadanos de a pie, que Amazon cada vez valga más, que Apple cada vez valga más o que Netflix cada vez valga más, implica que están haciendo bien su trabajo y que están generando valor en la sociedad como tal. De ahí esta foto de por qué, o sea, si tenemos un iPhone o un Mac ahora mismo en esta sala, es gracias a los mercados financieros, y si vemos Netflix todas las noches por los mercados financieros. Entonces, el roadmap, por así decirlo, vamos a consistir en tres partes. La primera es una base teórica, sencillo, que son las acciones, que son los diferentes tipos de mercados que existen. Luego una segunda parte de objetivos, de cuál es el objetivo del mercado, por qué se mueven, cómo se mueven las acciones y el mercado en general. Y una tercera parte que es, pues básicamente, hablar un poco de la bolsa, relacionarla con la economía y hablar un poco sobre el periodismo económico como tal. No nos presentamos al principio, pero mi nombre es Edidace, su nombre es Suárez y él es David. Entonces, bueno, les dejo con David, que es el que va a introducir la primera parte. Bueno, mi parte yo creo que va a ser la más aburrida de todas, así que primero que nada les quiero hacer una pregunta, y es si ustedes saben qué son las acciones. Me gustaría que si alguien lo medianamente sabe, me lo explique. Yo soy capaz de decir. Sí, bueno.
Vale, yo simplemente he venido a decirles las bases teóricas de todo lo que vamos a ver al final de la presentación, y entonces pues me toca hacer este tipo de preguntas para saber un poquito pues cómo estamos. En primer lugar, las acciones, que seguramente ustedes lo han visto en los periódicos o en internet o lo que sea, que va subiendo y bajando y demás, pero al final las acciones existen en todo tipo de empresas, coticen en bolsa o no, y las acciones pues simplemente son las partes entre las que se divide una empresa, y tú pues si tienes un porcentaje de acciones sobre el total de lo que vale la compañía, pues tú eres dueño de ese porcentaje. Por ejemplo, si nosotros ahora nota porque era una empresa, cada uno tiene un tercio, en este caso, y esas son las acciones, literalmente. O sea, te imaginas una tartita, la repartes en varias, pues cada trocito es una acción. Es así de simple. Obviamente en las empresas, pues las acciones, o sea, hay millones de acciones y después esas acciones tienen un cierto valor y multiplicas el número de acciones por el precio por cada acción, y eso es lo que tienes como el valor de la compañía, con ciertos matices, pero simplemente se quedan con esto y al final pues funciona así. Simplemente la empresa cuando se crea pues emite un cierto número de acciones, hay inversores externos o personas internas de la propia empresa que se quedan con esas acciones, las compran y ya luego pues las poseen y las mantienen o las venden o lo que sea. Pero en esencia las acciones son los trocitos de la tarta entre las que se divide el valor entero de una empresa, y a más acciones tengas pues más dueño eres de la propia empresa, y así con todo. Esto en primer lugar, pero ahora viene como a lo que venimos a hablar hoy, que primero es qué es la bolsa y por qué las acciones cotizan en bolsa. Es decir, por qué Mercadona, por ejemplo, una empresa súper grande que todos conocemos y tal, no cotiza en bolsa, pero después otras compañías como por ejemplo Inditex sí cotizan. Pues eso es lo que también vamos a hablar en este punto, pero primero para eso tenemos que saber qué es la bolsa. Y también me gustaría saber si alguno me podría explicar qué es la bolsa o qué entienden por la bolsa, porque al final casi todos pues lo hemos escuchado en algún punto de nuestra vida o lo que sea, pero a lo mejor pues no tenemos muy claro qué es. ¿Alguno sabe qué es la bolsa? ¿Me podría decir qué cree que es la bolsa? Da igual si se equivocan, no pasa nada. A ver, un lugar donde cotizan todas las empresas, donde los valores suben y bajan de cada una de las empresas. Y no sé, un poquito más podría decir. Ah, sí, estaría bien. No, bastante bien. Si nos ponemos un poquito más técnicos, decimos, bueno, es un mercado donde se negocian instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? Pues hay muchísimos tipos. Primero tenemos las acciones, que son de lo que venimos a hablar hoy, las cotizaciones que tú ves subir y bajar constantemente, y luego hay muchísimos instrumentos financieros en el mercado que no son solo las acciones, como los bonos, las opciones, los derivados, los swaps. O sea, hay muchísimos instrumentos financieros. O sea, tú en los mercados financieros no negocias solo con acciones, bueno, a menos que tú quieras, pero digo, no tienes solo la posibilidad de negociar acciones, hay muchísimos instrumentos. Y dentro de lo que es la propia bolsa hay dos tipos, el mercado primario y el secundario, y ahora con un gráfico que vamos a ver en la siguiente diapositiva van a entender lo que es. Pero esto es súper importante que lo entiendan, porque lo que tú ves en las cotizaciones que van subiendo y bajando es el mercado secundario, pero primero hay un mercado primario, que es lo importante para entender por qué las empresas salen a cotizar a la bolsa. Y por último puedes decir que al final la bolsa es un punto de encuentro tanto entre oferentes de acciones y demandantes, y luego entre las empresas y los ahorradores, que esto sobre todo viene en la parte del mercado primario, que ahora lo veremos. Pero al final es un punto de encuentro para hacer más eficiente el capital de una compañía y voy a tratar de invertir tus ahorros por parte de los inversores. Un punto de hecho, eso es muy interesante, que antes ponía Steve Jobs en pantalla, y Steve Jobs, o sea, si nosotros tenemos un Mac o un iPad y demás, es porque Steve Jobs tenía la idea, pero le faltaba el capital. Y gracias a los mercados y gracias al mercado primario, en este caso no fue el mercado primario porque se financió de forma privada, pero más tarde sí salió a cotizar. Pero gracias a que hubo un inversor que puso ese capital, esa idea salió adelante. Si no, no tendríamos ahora mismo tantos Mac, tantos iPad y tantos iPhone en esta aula como tal. Exacto. Ahora volvemos a este gráfico, pero es lo que precede a la explicación de por qué las empresas se vuelven públicas y salen a cotizar. Y cuando me refiero a públicas, no me refiero a que sean públicas y que pertenezcan al Estado, ni mucho menos. Públicas es como, porque en inglés se dice public markets, que al final es pues mercados públicos, pero no es porque la compañía sea pública como tal, sino simplemente que se denomina privada una empresa que no cotiza y pública una empresa que sí cotiza. Lo digo para que, si digo empresa pública, no se queden pensando que me refiero
al Estado, ni mucho menos. En primer lugar, cuando en la bolsa tenemos el mercado primario y el secundario, y el primario es el mercado en el que cuando una compañía va a salir a bolsa, lo que hace una compañía es emite acciones, es decir, lo voy a explicar de otra forma mejor. Yo tengo 100 acciones en mi empresa, es de nosotros tres y él tiene 33,33 y cada uno tiene lo mismo. Y decimos, vale, necesitamos dinero, pero ir al banco igual los tipos de interés están muy altos y nos cuesta mucho pedir financiación, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos al mercado primario y lo que hacemos es emitir acciones. Y ahora a lo mejor en vez de 100 acciones, nuestra empresa tiene 150 acciones. Pero claro, esas 50 no las tiene nadie de momento, no las tenemos nosotros tampoco. Entonces, esas 50 son las acciones que emitimos para poder salir a bolsa. Y una vez alguien compre en el mercado primario esas 50 acciones, nosotros nos quedamos con ese dinero, es decir, recibimos esa financiación. Y ya luego, el mercado secundario es lo que tú ves en los cuadros de cotizaciones. Es decir, nosotros sacamos las 50 acciones, nos las compran, ganamos dinero, estamos contentos porque ya tenemos dinero para expandir el negocio o lo que sea. Y luego en el mercado secundario, donde tú que me has comprado las 50 acciones, pues tú ya los negocias como quieras. Tú las puedes vender, mantenerlas, a ver si suben de valor, etc. Pero es muy importante entender que lo que tú ves en internet, las acciones subiendo y bajando, es el mercado secundario, no el primario. El primario es el proceso por el que se sale a lo que es la bolsa. Y también ocurren otras cosas, pero bueno, es lo principal que quiero que sepan. Entonces, sabiendo esto, podemos intuir un poco por qué las compañías deciden salir a bolsa y por qué otras no salen, porque hay compañías como Mercadona que son gigantes y que son de las empresas más grandes que hay en el país, pero no salen a bolsa. Y después otras empresas más pequeñitas, pues sí. Entonces, hay motivos, ¿no? Y principalmente es el que acabo de decir, que es la financiación, porque en muchas ocasiones, pues, es un poco complicado para las compañías, pues, ante ciertas circunstancias económicas, pues financiarse de una forma, pues si hay tipos de interés altos o lo que sea, y también porque diversifican un poco tus fuentes de financiación, es decir, no depende siempre de tener que ir al banco, sino que ya tienes otra vía, que en este caso es los mercados financieros con los cuales pues puedes financiarte. Y luego también por un tema de liquidez, y el tema del... ¿Sabes lo que significa la liquidez exactamente? Vale, por ejemplo, si tú inviertes en acciones, tú esas acciones las puedes vender al momento, o sea, simplemente te metes en la aplicación, le das a vender y esas acciones han pasado de tener un valor en acciones a que la tengas en dinero, literalmente. Pero por ejemplo, si quieres vender una casa, te cuesta un poquito más, es decir, tú no vas a poner la casa en venta y la vendes, sino es un proceso normalmente largo. Por eso, por ejemplo, una casa es un activo ilíquido, que después la pueden vender rápido y tal, pero liquidez es básicamente cuánto tarda un activo en convertirse en cash, en caja. La rapidez con la que puede suceder eso que pasa, que en la bolsa es súper fácil y súper rápido poder convertir todo esto en cash, porque es así. Entonces le estás ofreciendo pues liquidez tanto a tus inversores como a la propia compañía en el caso de querer financiarse de nuevo, porque después, una vez la compañía está en bolsa, pues puede volver a financiarse y hacer muchas cosas que no vienen al caso, pero que es por lo que quiero que se quede. Y luego, aparte del tema de mejorar su estructura de capital y la valoración, que no voy a entrar en eso, también por reputación. O sea, es así de sencillo. Las compañías cuando cotizan en bolsa normalmente tienen unos ciertos fines estratégicos que no es solo ganar dinero y financiarse, sino que también las compañías, pues no es lo mismo cotizar que no cotizar. O sea, es así de sencillo. Es como que tienen muchísimo más prestigio, también tienen mucha más facilidad a la hora de, pues, ganar ciertas acciones publicitarias o a lo mejor incluso facilidad a la hora de comprar otras compañías, que hay muchas empresas que se dedican a comprar a otras y tal para aumentar el tamaño, y da muchísima reputación a las propias empresas. Y muchas veces los directivos de las compañías deciden salir a bolsa, en muchas ocasiones más bien por este motivo que por los otros dos de arriba. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego, esto es una parte muy sencilla, aunque nosotros nos vamos a enfocar simplemente en el mercado de valores, que en este caso se llama renta variable a lo que es la bolsa. Y después lo he dividido en 5, pero existen 5 principales mercados financieros. Primero tenemos el mercado de valores, que es el que estoy explicando, renta variable, bolsa, etcétera, acciones, básicamente. Y luego tenemos el mercado de bonos, que esto se llama renta fija.
O sea, tenemos la renta variable, que es la bolsa, y luego tenemos la renta fija, que es el mercado de bonos. Y la renta fija, lo que es un mercado muy diferente al mercado de acciones, pero básicamente digamos que estos dos son como los mercados más grandes que existen en el mundo, sobre todo el de bonos. El de la renta fija es mucho más grande, no tengo el dato ahora mismo, pero es más grande incluso que la bolsa, de lo que ustedes, pues, bueno, y yo y todo el mundo, los ciudadanos, solemos escuchar la bolsa, pero realmente la bolsa hay mucho más, no solo son las acciones. Y luego tenemos el mercado de divisas, que es donde se negocian, pues, ¿han escuchado alguna vez lo típico del eurodólar, tal, cosas de esas? Pues eso es el mercado de divisas. Y bueno, luego está el mercado de materias primas, que es donde, pues, puedes comprar, pues, trigo, oro, etc. Y el mercado de derivados, que esto es una movida súper aparte de la finanza y muchísimo más compleja, que podría venir Iván a ti a explicarlo. Pero bueno, estos son los 5 mercados que hay, nosotros estamos con este, simplemente. A ver, ahora me toca a mí. No sé si es más divertida esta parte, porque es de secreto para toda la parte de aburrida. Sí que es un poco más abstracta de explicar, porque voy a explicar un poco el funcionamiento y los objetivos de los mercados. Y el funcionamiento nunca puede ser algo sencillo, un poco abstracto. Pero bueno, básicamente los objetivos ya los mencionó él, que era básicamente la financiación por parte de la empresa, pero no hablamos de parte de los inversores. Los inversores, ya sean públicos o privados, lo que quieren siempre que invierten en una empresa, ganar dinero. Hay ningún inversor que invierta porque no, me gusta lo que está haciendo esta empresa, porque recicla el vidrio, no. Sí, les puede interesar esa parte, les parece curiosa, pero ellos lo que quieren es ganar dinero. Entonces, de parte de la empresa, voy a matizar una cosa, y es que la financiación que viene por parte de los inversores no hace falta devolverla, o al menos no hace falta devolverla a no ser que quiebre la empresa o que vaya a un curso de acreedores. En cualquier caso, el inversor es el último que se lleva algo de la empresa. O sea, una vez liquidas todos tus activos, que es el coche de la empresa, la casa, la oficina, todo lo que liquidas, pagas las deudas, porque se supone que si vas a un curso de acreedores es porque tienes muchas deudas, o la empresa que tú quieres cerrarla simplemente. Pues si sobra algo, solo si sobra algo, los accionistas se llevan lo que sobra. Entonces, por eso es interesante para muchos accionistas, sobre todo privados, cuando invierten en una empresa como si buscamos una empresa nosotros ahora, ya aquí, esa empresa está iniciándose, no tiene ni siquiera operaciones, pues hay inversores que hacen eso, hay inversores que invierten en un PowerPoint. O sea, como si yo vengo aquí, hay un grupo de inversores y me dicen, vale, te doy 2 millones de euros. Están invirtiendo en ti, en una idea. Entonces a ellos lo que les interesa también es que cuando las empresas salen a cotizar a bolsa, esos 2 millones no me los dan gratis, me los dan por una parte de la empresa. Cuando salen a cotizar a bolsa, ellos pueden hacer 2 cosas, o se quedan esas acciones pensando que se va a seguir revalorizando, o la venden y ya recuperan esa inversión bajo unos beneficios. Se supone que tienen unos beneficios, a no ser que la empresa salga por debajo de lo que ellos me dieron, pero en cualquier caso, eso es lo que se busca en la bolsa básicamente. Y bueno, nosotros como inversores particulares, pues igual, no podemos invertir en empresas privadas así tan sencillo, porque no es tan fácil, pero sí en las empresas públicas, como dijo David, del mercado como Apple, Meta y todas esas empresas, Inditex, lo que sea. Lo que buscamos es eso, comprar a un precio que cuando vayamos a venderlo sea más alto. ¿Vale? O sea, comprar un precio más barato cuando vayamos a venderla tener una revalorización. Entonces, el comportamiento de esas acciones, de lo que vemos nosotros, que decimos, no, sube y baja, esto no parece tener sentido, parece aleatorio. Es algo más, o sea, es algo abstracto, por eso dije que esta parte es un poco abstracta, pero tiene un sentido. En el corto plazo sí es algo más abstracto. En el corto plazo sí que se mueve más por oferta y demanda. Así que es muy sencillo. Si hay una botella de agua aquí, yo estaría dispuesto a pagar ahora mismo 3 euros por una botella de agua, porque dice, Yo también. él también. Pues entonces yo no puedo pagar 3 euros, te voy a pagar 4, porque si no se va a llevar él. Pues en el mercado es lo mismo con las acciones. Si hay muchas personas dispuestas a vender una acción a 1 euro, pues, si hay muchas personas poniendo el mismo precio, lo van a comprar muchas. Pero si hay muchas personas que compran, o sea, expliquemos, hay 1000 acciones a 1 euro. Y una persona que compra esas 1000 acciones a 1 euro, el siguiente que la vaya a comprar, o las compra por encima o las compra por abajo. Por abajo ya no hay nada. El mínimo era ese 1 euro, ese euro. Pues ahora tiene que comprar a 1 euro con 1 céntimo. Y el siguiente que venga tiene que comprarla a 1 euro con 2 céntimos. A no ser que haya alguien que de repente diga, no, pues yo las quiero vender a 98 céntimos. Entonces ya no compras la de 1 euro y 2 céntimos. Te vas a la más barata, porque lo que estás buscando es rentabilizar tu dinero. Ese es un poco el comportamiento a corto plazo. Es más,
por oferta y demanda. Aquí hay una frase de que básicamente el padre de Warren Buffett, que es una filosofía de inversión, que dice: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. ¿Esto qué significa? A corto plazo, lo que digo, oferta y demanda, no parece tener una relación fija en los movimientos del mercado. A corto plazo estoy hablando de plazos inferiores a 5 años, vamos a decir, pero vamos a ponerle 3, porque el ser humano tiene un espacio temporal que a largo plazo para él es a partir de 2 años. Pero en bolsa, cuando hablamos de largo plazo, es unos 5 años. Entonces, a corto plazo, el mercado suele hacer muchas cosas raras. Eso ya lo vamos a ver, lo verá, les voy a poner unos ejemplos, y hacer cosas extrañas. ¿Por qué? Porque primero, lo que más pesa en el corto plazo es la especulación. Básicamente, son inversores pensando en que si la empresa lo va a hacer mejor o peor en el siguiente trimestre. Pero se pierden la gran foto, que es lo que haga la empresa en los siguientes 5 años o la siguiente década. Que ahí es donde está el valor de verdad de las empresas. Entonces, cuando te concentras en el corto plazo, todas las noticias son importantes, todas las cosas buenas que pasan también, todo lo que sucede con la empresa en el corto plazo es importante, por eso las acciones se mueven tanto en el corto plazo, porque parece que todo es importante, pero cuando te vas a largo plazo hay muchas cosas que no. Por ejemplo, si hoy un iPhone explota, un iPhone nuevo y explotan 2 iPhones, parece una noticia que se acaba el mundo, pero dentro de 5 años nadie se va a acordar de eso y no va a pasar nada porque lo van a solucionar. Hay gente talentosa en la empresa para solucionarlo. Entonces, por eso, nosotros en concreto no solemos invertir en corto plazo, no invertimos en corto plazo, sino que vamos más mirando el largo plazo. Y aquí puse que el corto plazo se basa en especulación, el largo plazo en expectativas, pero realmente es lo mismo. Cuando tú inviertes estás especulando, ya sea 5 años, ya sea a 3 meses. Lo único que nos llamamos expectativas, pero cuando invertimos a largo plazo tenemos otro tipo de características para ver lo que pasa con la empresa. Y eso es con los aspectos de calidad de la empresa. Si el directivo es honesto y hace las cosas bien, si tiene vientos de cola en un sector, por ejemplo, no sé si aquí utilizan Adobe, al comprar una Adobe, pues la digitalización del mundo hace que Adobe se beneficie, porque todo es digital y es un programa de edición, básicamente. Bueno, varios programas de edición. Si los crecimientos de los beneficios están bien, si tratan bien a los accionistas, porque también hay empresas que tratan mal a los accionistas, depende de las políticas que tengan dentro. Entonces, por eso digo que a largo plazo estamos mirando más las expectativas y si se van cumpliendo, que si vamos a corto, que nos interesa más lo que pasa en el siguiente trimestre. Y para representar esto, en el largo plazo, la acción, el precio por acción, algo que es aleatorio completamente en el corto plazo, siempre sigue a los beneficios. O no siempre, en ciertos casos, depende de la empresa, pero por norma general, sigue a los beneficios. Y aquí tengo un gráfico donde en rojo está el precio por acción de Inditex durante la década del 2001 al 2011, y en azul están los beneficios por acción. Si nos damos cuenta, es prácticamente similar. Y aquí vemos un periodo en el que no, pero prácticamente similar. Bueno, siempre que la acción está moviéndose, está muy cerca de los beneficios por eso mismo, porque lo que le importa al inversor, con matices, es los beneficios que tenga la empresa. Entre más beneficios tenga por acción, que es lo que realmente te lleva de la empresa, no los totales, porque los totales se pueden diluir con muchas acciones. Entre más aumente el beneficio por acción, se supone que más tiene él. Entonces, más valor le da a la acción y a la empresa. Y por lo tanto, por eso es que por regla general, la acción siempre sigue a los beneficios. Incluso en este periodo de mismo interesante, porque se puede ver como en un periodo de incertidumbre, que fue después de 2008, un periodo de incertidumbre, de no saber cómo va a ser el futuro de la empresa. Los inversores no siguen comprando, sino que hay un pánico inicial, después se mantiene un poco lateral ahí el precio, no voy a poner a explicar exactamente el gráfico, porque no solo miro mucho los gráficos, pero hay un momento en el que hay tanta incertidumbre que los inversores prefieren ni comprar ni vender, o comprar y vender, pero no está reflejándose el precio por acción en el precio. Una vez se empieza a recuperar y ven que las expectativas a largo plazo siguen siendo buenas, pues vuelve a subir la acción. Es un poco la esencia de esto. Una cosa importante que se me olvidó.
es que muchas veces vemos una acción que cuesta $500, ustedes si lo ven en algún momento, $500, y otra que cuesta 100. Muchas personas, yo incluido cuando era principiante en esto, decía, 500 euros y la otra 100, y está 5 veces más cara. No funciona así. Como explicó antes, el valor de una empresa es el número de acciones por el precio. Ese es el valor de la empresa. Muy bueno. Que ahí... Dios, qué maravilla. Gracias. Espero que no te pares. Pero no se diga. Antes de seguir, A ver. voy a dar un poquito. David. Yo creo que algo importante a resaltar es que a largo plazo y que es importante también que se queden con la idea que invertir no es simplemente especular, sino en este caso de invertir en empresas se trata de buscar, de poner las probabilidades en tu favor. Es decir, que es más probable que, o sea, ¿qué es más probable? Que una empresa que trata bien al accionista y que el equipo directivo tiene el 20% de la empresa, es decir, se está jugando su propio dinero, es más probable que haga mejor, que se comporte mejor la acción. Ese tipo de empresa, o una empresa en la que el CEO cobra una millonada, no tiene acciones, no está alineado con el accionista, pues, ¿qué tiene más probabilidad? ¿Una empresa de radiocassettes, que Spotify se los cargó? o que triunfe una empresa como Adobe, por ejemplo, que cada vez el mundo está más digitalizado. Entonces, la inversión en general de lo que trata, y algo importante, es de poner las probabilidades a tu favor y de invertir en negocios con cierto sentido común. Es eso, o sea, si tendría que definir Microsoft no va a desaparecer dentro de 5 años. Van a seguir utilizando el Excel, el Word, o sea, y sin eso, de hecho, hemos hablado con muchas personas, sin eso las empresas no funcionan. O sea, si tú quitas de repente Microsoft, las cosas de Microsoft de una empresa ya no funcionan. Entonces, es más probable que sigas en el largo plazo Microsoft siguiéndole bien por eso mismo, porque se ha hecho tan importante, de una ventaja competitiva tan fuerte dentro del resto, que ya no... O ya por último, una empresa hiperendeudada es mucho más probable que quiebre que una empresa que tiene caja neta, es decir, que tiene más caja que deuda. Técnicamente es imposible que esa empresa quiebre como tal. Entonces, se trata básicamente de eso, de poner la probabilidad a nuestro favor y de estimar y saber con un cierto grado de certeza que la empresa va a ganar más en futuro. Y lo que iba a explicar ahora, antes de ver era que tenemos 2 empresas y las 2 valen 10.000 euros. Lo que pasa es que en una hay 1.000 acciones y en la otra hay 10.000. En la que hay 1.000 acciones, el precio por acción es de 10 euros. Y en la que hay 10.000, el precio por acción es de 1 euro. Realmente, sabiendo eso, viendo el precio de la acción, no puedes saber si es más cara o más barata. De hecho, las dos tienen el mismo valor en realidad. El valor, si está caro o barato, es ya mediante valoración, y eso no vamos a explicarlo porque eso ya sí sería estar aquí varias horas para explicar cuándo una empresa está cara o barata. Pero el precio de la acción no determina si una empresa es cara o barata, simplemente determina el precio que tiene una acción. O sea, no tiene más ciencia. Y básicamente lo importante es cómo se gana dinero invirtiendo en bolsa. Para entender por qué se invierte en bolsa, pues se puede ganar de 2 formas, o bien por dividendo, o bien revalorización de la acción, o, bueno, de 3 realmente, o por ambas. Muchas veces salen las noticias, Amancio Ortega recibe 900 millones en dividendos. ¿Eso qué significa? Cuando tú tienes una empresa, tienes acciones de una empresa, eres dueño de esa empresa, eres dueño de parte del beneficio realmente de la empresa. Lo que pasa es que si no tienes el poder de tú decidir lo que se hace con los beneficios, tienes que hacer caso a lo que diga la junta directiva. En los casos de las empresas cotizadas, rara vez alguien tiene el poder de decir lo que va a hacer con los beneficios. Entonces lo que se suele hacer es que en las juntas de accionistas, una vez tienen beneficios, destinan una parte de los beneficios a veces para repartirlos entre los accionistas, para tenerlos contentos. Y esos beneficios que están repartiendo son los dividendos, son los famosos dividendos. O sea, si ahora nosotros tenemos una empresa, tenemos 100 euros de beneficios, decimos, bueno, vamos a repartir beneficios, pero no vamos a repartir todos los beneficios, porque necesitamos el dinero para poder reinvertirlo en la empresa, seguir creciendo y seguir mejorando. Vamos a repartir solo 30 euros de beneficios. Entonces el dividendo que nos tocaría, que nos tenemos un tercio cada uno, es 10, 10 y 10. En empresas más grandes, como Apple, pues, bueno, no sé si se está dividiendo. Sí. Vale, pues empresas más grandes como Apple, no puede ser dueño del 10%, tiene que ser ultramillonario. Entonces, lo que te van a dar es la parte proporcional de ese 20%, imagínate, bueno, en un 5%, o el 5% del 20%, algo así. Y con la revalorización, pues ya expliqué antes, es básicamente que yo compro una acción a 10 euros
y que dentro de 5 años esté a 20, pues he ganado ese margen. Y si ya esa acción no solo se revaloriza, sino que me da dividendos, pues tengo la revalorización, más esos dividendos que me están entrando, que esos dividendos, para que lo entiendan, ya es algo que entra en mi cuenta de banco, o mi cuenta de broker, depende de cómo lo tengas vinculado, pero ya entra dentro del dinero que tú puedes utilizar. Eso sí, pasa por Hacienda. Somos todos, pero que se lleve el 19% sin hacer nada interesante. Sí. Entonces, bueno, son las dos formas que hay para ganar dinero en bolsa siendo inversor. Y por último, algo que sí que van a escuchar muchísimo son los índices. Algo muy importante esto. ¿Qué son los índices bursátiles? Es súper sencillo, lo que pasa es que nadie se lo puede explicar. Imagínense que tenemos un grupo de empresas. Tenemos 35 empresas. Y esas 35 empresas las compramos. No vamos a comprar, no las compramos en la misma proporción, o sí, las compramos en la misma proporción. Cada una es exactamente lo mismo en la cartera, es 1 partido de 35. Pues tenemos las 35 empresas en un sitio, es una cesta. Y esa cesta se va revalorizando conjuntamente y va aumentando tu rentabilidad o disminuyendo. Pues eso es un índice. Un índice es un grupo de empresas de muchos tipos. En este caso, aquí puse 2 ejemplos, que es el Standard & Poor's 500, que es el más famoso, que de hecho es contra el que se miden todos los gestores de fondos. Los gestores de fondos siempre se miden contra la rentabilidad que te da el Standard & Poor's 500. Y el español, el IBEX 35. También está el DAX, que es alemán, el Nikkei, que es el japonés. Y después tienes otros índices que no son de país, o sea, de empresas de un país en concreto, sino que son índices, por ejemplo, de tecnología, de materias primas, de lujo. O sea, hay un montón de índices bursátiles, pero los más famosos, los que más van a escuchar siempre son el Standard & Poor's 500 y el IBEX. Y aquí en Europa pues puede ser que también el Eurostoxx y ese tipo de... Pero todo es lo mismo, es un grupo de acciones metido en un sitio y a eso se le da un valor, se le da valor de 1000. Pues si al cabo de un año ha subido un 10% en conjunto todo el grupo de acciones, pues el valor de ese índice será 1100. Pues muy sencillo. Aquí para que hagan un ejemplo del IBEX 35, esta es la composición que tiene el IBEX 35 a día de ayer. Hoy será parecido. Para que vean que los índices, lo que pasa es que no están todas las empresas al mismo peso. No todas pesan un 5%, todas pesan un 2%. Hay algunas que pesan más que otras, porque hay algunas que son mejores que otras o depende de la forma de valorar el índice. En este caso es por capitalización bursátil, creo. Sí, interesante. Que eso es el valor que decía David antes. Entonces, como Inditex es una de las empresas que más vale en España, que más valor tiene en España, tiene 60.000 millones creo que es. La última vez que lo vi, eso probablemente sea más ahora. Pues tiene un peso en el IBEX del 14%. Iberdrola tiene un peso del 13%. Santander del 11%, BVA del 10%, Amadeus del 5%. Y lo que pasa es que si ves aquí, no sé qué empresa será, la número 15 o la 12, Endesa solo pesa un 1,37. ¿Qué significa esto? Que cuando Inditex sube un 10%, si el resto de empresas en la cartera están en cero, o sea, no sube ese día, está en cero, el índice sube un 1,4%, porque el 10% de 14, o sea, sí, un décimo de 14 es un 1,4 y el resto está sin hacer nada. Pero cuando sube un 10% en Endesa, el índice solo sube un 0,3%. Entonces, aquí hay una serie de personas que dicen que no se debería llamar IBEX 35 porque se supone que son las 35 empresas más grandes de España, y se debería llamar IBEX 5 porque las 5 primeras son las que mueven realmente el índice porque tienen más de un 50%. Entonces, cuando escuchan en las noticias, sube la bolsa española, sube el IBEX, no la bolsa española, y no suben todas las empresas, puede subir Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA y Amadeus, y todas las demás están cayendo. O no, puede subir Inditex, bajar Iberdrola. El caso es que en el conjunto de todas las empresas que hay esté aumentando el valor que tiene la cartera. Es como si tú comprases todas las empresas de esas, ¿vale? Y tienes todas esas empresas que en una página te suben, da igual si al final del día la rentabilidad de tu cartera ha aumentado. Pues esa es sube la bolsa española o baja la bolsa española, es porque han bajado las empresas. Pero pueden haber algunas empresas que lo estén haciendo muy muy bien y otras que están bajando mucho. Y aquí se ve, aquí esta es la variación diaria y que la Caixa bajó un 3% ayer.
Pero, por ejemplo, Inditex sí subió casi un 1%. Bueno, en este caso es el viernes porque los sábados Claro, no abren sí, la exacto, bolsa. es verdad que hoy es lunes. Sí, sí. Pero lo importante también con esto que está diciendo Suelen es básicamente que la bolsa, o sea, es que en las noticias, sobre todo en los periódicos y tal, se dice mucho de la bolsa española sube un 5%. O sea, lo que pasa es que con el IBEX se representa a la bolsa española, es decir, los índices se toman de referencia para hablar de un país, pero no es que la bolsa española esté subiendo, o sea, la bolsa española al final es el mercado financiero español, no es que sea... Exacto. Y ahí hay muchísimas empresas, no solo 35 ni muchísimo menos. Entonces, lo digo para que, pues al final esto les viene bien a ustedes de saber interpretar un poco ciertos titulares y tal que se ven por ahí en los periódicos y después diríamos algunos ejemplos más también. Pero que les quede claro que los índices se usan para tener como referencia la bolsa de un país, pero no es que... Sí, para tener como referencia cómo están haciendo las empresas de ese país, en este caso las mejores empresas de este país, porque como dice, hay muchas más. De hecho, hay otros índices en España que cogen las empresas que faltan aquí. Tipo el BME Group. BME Group, sí, que son 200 empresas después de bueno, no exactamente, pero sí. Y el Standard Poor's 500 que dije antes, pues es el americano, es como dije antes el DAX, es el alemán, son las mejores empresas de Alemania, o por lo menos las mejores según el criterio que tienen las personas que hacen el índice de IBEX, que puede ser, como digo, por el tamaño de la empresa o por otras razones, pero suele ser por el tamaño de la empresa. Y aquí ya Bueno, si la parte de ellos era aburrida supuestamente o simple, la mía es un poco más tostón. O sea, es un poco más compleja y voy a intentar no pararme en detalles porque, vamos, les explota la cabeza y salen todos por la ventana o salen por la puerta y nos quedamos solos. Una pregunta que se suele hacer la gente es si la economía sirve como termómetro de la economía. O sea, la bolsa sirve como termómetro de la economía. Es decir, ¿la bolsa representa cómo van las cosas en una economía como tal? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se aventurarían a decir? ¿Sí, no? ¿Cuántos dirán que sí? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el IBEX 35 va subiendo? ¿Eso tiene que ver, o sea, significa que la economía va bien? ¿Que hay menos paro o tal? No, que es en desfamilia concreto. Podríamos matizar, pero Sí. va por ahí los tiros. Para saber y entender por qué la bolsa como tal no sirve como termómetro de la economía, antes debemos de entender cómo se valoran las empresas y, pues, obviamente, sus acciones. No se asusten con esto, porque es un poco más... O sea, esto es una línea temporal y aquí son los años hasta el futuro, obviamente, o sea, el futuro infinito. Así es como se valora realmente una empresa. O sea, cuando nosotros decimos Apple vale 150, es porque previamente hacemos un análisis con una serie de fórmulas, ratios, etcétera, que se encargan de dictarnos a nuestro juicio cuánto vale Apple. ¿Y en qué se basa esto principalmente? En el futuro. O sea, estos son beneficios. Nosotros como analistas estimamos cuántos beneficios van a tener las empresas a largo plazo, al futuro. Al fin y al cabo, imagínense que van ustedes a comprar un supermercado, el supermercado de la esquina de su casa. ¿En base a qué comprarían el supermercado? ¿En base a qué juzgarían cuánto pagarían? No dicen, 10.000, 100.000. No, entonces lo que van a decir es, o espero que lo digan, es cuánto va a generar ese supermercado a futuro. Y en base a lo que ese supermercado a futuro haga, tú pagarás cuánto tiempo tardas en recuperar tu inversión, etc. Lo importante, olvídense de terminal value y de todo este tinglado de aquí, lo importante es los beneficios futuros. Valoramos en base al futuro, al pasado, da igual que Apple haya hecho hace 5 años 100.000 millones en venta, da igual. Lo que importa y lo que valora el mercado es el futuro. Bueno, vale. Simplemente, beneficio futuro, o sea, quédense con eso porque es lo más importante para entenderlo. Por lo tanto, la bolsa es un indicador adelantado. ¿Por qué? Básicamente por eso, porque de forma individual Apple la valoramos, o en este caso Inditex, la valoramos en base a qué va a ganar a futuro, y como dijo Suárez, el mercado descuenta expectativas, es decir, qué va a suceder a futuro. En una bolsa lo que ocurre es exactamente lo mismo, pero de forma agregada, en el conjunto de empresas. Y por eso la bolsa suele reaccionar
no a lo que está sucediendo actualmente en el mundo, sino a lo que cree que va a pasar a futuro en el mundo. Eso es exactamente lo que ocurre en la bolsa y este es el gráfico que más lo ejemplifica. Esto es lo que sucedió en la época de la pandemia. Este es el S&P 500, la gráfica del S&P 500. Y estos son los casos de coronavirus en el mundo que se iban detectando a diario. Sí. ¿Qué ocurre? Ese es el índice que decía antes, el Standard & Poor's 500, que no lo mencioné como S&P 500, pero se suele Sí. escuchar más así, sí. Pero que El es el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Que dentro de este índice están Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, etc. Nvidia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ustedes pueden empezar a ver aquí cómo cae el índice, creo que era un 30% más o menos. Y los casos de COVID, o sea, realmente el pico de la gráfica, cuando hace pico el índice, fíjense en los números de COVID, de personas con COVID que se habían detectado. Es todavía hiper mega bajo, comparado con cuál es el pico de abril de 2020. Entonces aquí podemos ver cómo el mercado, aquí se hace eco, que empieza a haber en China casos de una enfermedad que puede ser, que se puede propagar por todo el mundo, etc. ¿Qué hace el mercado automáticamente? Tiene miedo, y al tener miedo, la gente vende. Porque necesita dinero, porque no quieres perder dinero, por lo que sea. Es algo totalmente normal y biológico en el ser humano. Entonces, antes de que suceda todo esto, el mercado ya lo descuenta y cae automáticamente todo un 30%. Esto es en cuestión de 7 días, se nos pone aquí. Y ya después, cuando se relajan más las cosas, se empieza a ver que Pfizer está haciendo la vacuna de no sé qué, Moderna igual, se está mejorando, está casi lista, fase 3, ¿no? Empieza a suceder todo esto, porque el mercado descuenta que vamos a recuperar. De hecho, la recuperación en el mercado fue durante el pico de contagio. Sí, totalmente. Eso tiene sentido. Era cuando más contagios hay. Entre peor estaba, más se recuperaba. Mejor Totalmente. estaba el mundo, mejor estaba el mercado. Exactamente. Entonces sucede de forma similar con 1000 cosas. Si el mercado cree que va a haber más desempleo y por eso va a bajar el consumo y por eso los resultados empresariales van a caer, lo mismo, lo descuenta automáticamente, aunque no haya sucedido, se descuenta de la cotización. O al contrario, se van a bajar los tipos de interés, que esto es un poco más complejo, pero cuando se bajan los tipos de interés se supone que el consumo aumenta, porque es más sencillo acceder al dinero y demás. Y por lo tanto, si aumenta el consumo, aumentan los beneficios empresariales y por ende tendrían que aumentar las bolsas. Ocurre exactamente lo mismo. Si el mercado espera que eso va a ocurrir, lo va a reflejar en el precio de las acciones. Vale. Dejando esto de lado, cuando miramos nosotros un cuadro de cotización que podemos ver en los periódicos o ahora en aplicaciones web como Yahoo Finance o Investing.com, creo que se llamaba la otra, que solemos mirar nosotros, ¿cómo lo interpretamos? En plan, ¿qué significan todas estas cosas de aquí? ¿Cómo podemos saber qué está sucediendo? Pues en este caso es bastante sencillo. Primero, obviamente la acción, el nombre de la empresa, simplemente. El ticker es como la matrícula, como el DNI de la empresa. Esto es si dan dividendo o si no dan dividendo. Aquí tenemos máximos y mínimos de 52 semanas, es decir, de un año, y el mínimo de mitad de año, básicamente, serían 6 meses, eso más o menos. Si dan dividendo, el porcentaje de rendimiento de ese dividendo, es decir, del valor total de la empresa, ¿era de la empresa? ¿No? Sí. Los dividendos, ¿cuánto representan? Exactamente, es el rendimiento como tal. Luego está esto un ratio con el que se suele medir si una empresa está cara o está barata, con matizaciones de eso, pero al fin y al cabo es dividir cuánto vale la empresa entre los beneficios que genera. Si una empresa vale 100 y sus beneficios son de 10, pues tiene un múltiplo precio o valor de empresa beneficio de 10, como tal, simple. Esto es el volumen diario de acciones, o sea, del último día de cotización, volumen de acciones negociadas. Hay empresas que son más líquidas, como explicó David, y hay otras que son ilíquidas porque son más pequeñas. Tú vendes Amazon, una acción de Amazon, le das al botón y instantáneamente vas a vender la acción. Sin embargo, hay otras empresas mucho más pequeñas, donde vender una acción cuesta muchísimo más, porque es menos seguida por el mercado, etc. Entonces aquí puedes ver algo importante. Hay grandes fondos de inversión. Hay uno, por ejemplo, en Inglaterra que se llama Fundsmith,
que tiene creo que son 30 billions o 27.000 millones en habla europea, habla española, que esa empresa, o sea, ese fondo no puede comprar acciones de empresas muy pequeñas porque es demasiado grande. Entonces eso es algo muy importante que tienen en cuenta todos los inversores, en base al capital que tengo, cómo de líquida es la acción. Luego el alto y el bajo es el máximo y el mínimo del día anterior. Pues Apple en el día anterior, en el conjunto de la sesión, porque las bolsas abren, dependiendo del país, a una cierta hora, abren y cierran. No es como el mercado de divisas. El mercado de divisas pues, está abierto siempre, festivo, fines de semana, lo que sea. Las bolsas no. Entonces, La bolsa española de 9 a 5 creo que sí. Y bueno, de 8 a 4 para nosotros. La americana igual que Trasladaron nuestro horario. de 2 a 6, de 2 a 9 o algo así. Sí. Entonces coge el máximo y el mínimo del día, el cierre, a qué precio cierra la acción hasta que llega la hora de que se cierra el mercado ese día, y el cambio neto, pues la variación absoluta de lo que ocurre, no es la porcentual. Que en este caso debería estar la porcentual porque es la que más sentido tiene. No nos interesa cuánto varía, si varía a 0,1 céntimo o 0,2, lo que nos interesa es el porcentaje como tal. Y he cogido un caso más real, que es de una web que se llama Yahoo Finance, que es lo que normalmente encontrarían en un periódico o en cualquier sitio donde se muestren este tipo de tablas, que es el precio al que cotiza, el cambio, la variación absoluta de la que hablamos, porcentualmente cuánto varía, que es lo importante, que después hablaremos una noticia de un periódico que sobre reaccionó con lo que ocurría en una acción. En plan, estos son movimientos normales de un diario de una acción, -1, más 1%, más 2, un día bueno, etc. Los que no es normal son menos 10, más 10, más 15, menos 15. Ese tipo de cosas son mucho más importantes. Cuando hablamos de volumen medio, es decir, en los 3 meses cogemos todos los días, lo sumamos y lo dividimos entre el número de días. Nos sale exactamente eso. El volumen medio por día que se negocian las acciones de la empresa. La capitalización de mercado, que es lo que explicó David antes, el valor de la empresa, o que el mercado cree que vale la empresa. El ratio precio-beneficio, que es lo que expliqué antes, y pues la variación entre qué franja ha estado y está la cotización como tal. Y ahora voy a explicar quién es el órgano que se encarga de supervisar todo lo que ocurre en los mercados financieros, porque al fin y al cabo tiene que haber alguien que dicte sentencia y dicte la ley de quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las mal, etc. Y esto es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el órgano regulador que supervisa los mercados, las empresas que cotizan en ellas y demás. El objetivo de la CNMV son básicamente proteger a los intereses de los inversores, que podríamos hablar si realmente los protegen, pero esto ya es otro melón que podríamos abrir por ciertas cosas que hacen que no tienen mucho sentido. Luego está el promover la divulgación de la información, es decir, que exista información y que todo el mundo tenga acceso a ella, que no sea únicamente exclusiva de privilegiados. Y supervisar las entidades reguladas, pues todas las bancos, fondos de inversión, EAFIS, que son empresas de asesoramiento financiero, todo este tipo de cosas se encargan también de comprobar que todo va perfecto. ¿Y en qué ámbitos actúa? Pues supervisan las empresas que cotizan en bolsa, pues que hagan todo legal, que presenten sus estados financieros de forma auditada, que no ocurra nada raro, que no haya información privilegiada, porque eso está prohibido. Eso que ven en las películas, no sé si han visto una película que se llama Wall Street, es muy antigua, de Michael Douglas, y básicamente lo que ocurre en la película es que ese inversor gana dinero porque le dan información privilegiada. Eso es algo totalmente prohibido que no puede suceder. O sea, yo no... Exacto, te meten en la cárcel. Yo no puedo decirle a David que mañana vamos a hacer... Yo soy el CEO de una empresa y David es un inversor. Yo no puedo decirle a David, mira, vamos a comprar una empresa mañana. Compra acciones porque vamos a subir. No puedo hacer eso. Entonces ellos se encargan de que esto no suceda y de castigarlo en caso de que suceda. Y también estar atentos a temas de bancos, de brokers y que todo vaya perfecto. Calidad de la información periodística. Aquí creo que hay dos frentes. Está al lado de aquellos periódicos especializados en economía y aquellos periódicos que no son más generalistas y menos especializados en economía. Entonces, por norma general, un periódico como El Economista no suele cometer errores en cuanto a interpretar lo que sucede en la economía de un país o en hablar de ciertas variables
o ciertas métricas de lo que sucede en la economía o en los mercados financieros. Sobre todo en los mercados financieros es donde más se suele cometer errores porque es algo súper desconocido que ni siquiera profesionales entienden. Y en periódicos más generalistas donde se suelen ver errores, que es lo que pongo aquí, garrafales, de no entender ciertas bases o conceptos teóricos muy básicos de no solo economía, sino de la del propio funcionamiento del mercado de valores como tal. Y les he traído dos de ellos para que por favor no lo cometan ustedes. Es importantísimo. Este es uno de ellos. Apple bate los 3 billones de dólares, 3 trillones americanos, 2 veces el PIB de España. O capitalización de mercado de Apple supera el PIB combinado de 140 países. Sería el 7º país más grande del mundo. Como noticia en plan sensacionalista, da el pego que te caga, porque literalmente estás diciendo como que Apple tiene el tamaño de países, etc. Pero aquí cometemos dos errores principalmente. Lo primero es que estamos comparando peras con manzanas. No tiene ningún tipo de sentido comparar el PIB de un país, que es la producción que sucede, o sea, la producción total de un país en una franja de tiempo, que es básicamente una variable flujo, como se ve aquí, mide una cantidad durante un periodo de tiempo, de un año, por ejemplo, de una franja de un año, a compararlo con la capitalización bursátil de una empresa que es una variable stock, que se llama en economía, y que expresa un concepto económico en un momento determinado, sin periodo. Es decir, Apple vale a día de hoy 3.000 millones ahora, no una franja temporal donde se acumulen X cantidad de dinero, etc. Sí, y después pasa a cero y vuelve a sumar. O, por ejemplo, la deuda de un país es una variable stock, no es una variable flujo, porque ahora España tiene deuda del 120% del PIB. Mañana será otra cosa, pero hoy es esta, en concreto. Ese es el primer error, que estás comparando peras con manzanas. Y además de que el PIB de un país no es el valor de un país. Eso es algo que lo quiero explicar ahora. Bueno. Capitalización versus no capitalización. Lo que hablábamos antes de cómo se valora una empresa. Lo que hace cuando valora una empresa es saber cuánto valen sus activos. Todo el conjunto de la empresa, su fábrica, sus almacenes, los propios trabajadores, todo en su conjunto, todo eso en ese conjunto, cuánto es capaz de generar y a futuro y traerlo a valor presente para saber cuánto vale. Eso es capitalización. ¿Cuál es el valor de los activos de algo? ¿Vale? Que si lo quieren saber de una forma un poco real, por ejemplo, esta universidad. O sea, por ejemplo, el edificio tiene un cierto valor y eso pues forma parte del valor total de la compañía, en todos los ordenadores, los equipos. Incluso se podría comentar que ustedes como alumnos tienen valor también, con los profesores, o sea, todo eso son los activos de una empresa, básicamente. Y eso es lo que hace que una empresa genere beneficio o ingresos, como tal. Ese conjunto de activos es lo que se valora. O sea, el valor de una empresa está capitalizado. El problema es que el PIB no está capitalizado. O sea, el PIB no representa cuánto vale un país como activo. El PIB lo que demuestra es que por hacer un símil con una empresa, es cuánto ingresa un país, por así decirlo. Por favor, si hay algún economista en YouTube que no nos mate, pero es el símil más parecido que pueda haber. Si tú quieres saber, o sea, si nosotros cogiéramos los activos de España como activo en sí, y hiciéramos una valoración de cuánto vale España se puede ir a los trillion, no americanos, sino trillion de miles de millones. O sea, Sí, nos falta pizarra. nos falta pizarra con los ceros exactamente de lo que valdría España. Entonces es algo que no, por eso digo que no tiene coherencia, que está bien como métrica para llamar la atención, pero que estrictamente como tal no tiene ningún tipo de sentido, está comparativo, y es un error. De hecho, a nosotros y a toda la comunidad financiera, cuando vemos este tipo de cosas, vamos, arder las redes con este tipo de cosas. Esta es otra también. No sé si se acuerdan, pero creo que fue en la Eurocopa del 2020. Cristiano Ronaldo cogió y tenía una botella de Coca-Cola y dijo, no, Coca-Cola no, agua. Y Coca-Cola creo que era una de las patrocinadoras de la Eurocopa. ¿Y qué ocurrió? Que Coca-Cola, como pone ahí, pierde 4.000 millones de dólares por un gesto de Cristiano Ronaldo. Realmente lo que sucedió no es que Coca-Cola perdiera 4.000 millones de dólares por un gesto de Cristiano Ronaldo. Lo que ocurrió es que su capitalización bursátil, en total, disminuyó 4.000 millones de dólares. Pero eso es totalmente independiente de lo que suceda en los estados financieros de una compañía. O sea, es decir, lo que gana una empresa
coges esos ingresos, le restas los costes y te quedas con los beneficios, no tiene absolutamente nada que ver con el valor de mercado o el valor que el mercado otorga a esos beneficios. O a esos beneficios futuros, en todo caso. O a la empresa en sí. Entonces esto es un error creer, porque a mí me ha pasado con amigos, sinceramente, que han dicho, yo, ¿viste lo de Cristiano Ronaldo? Que perdieron 4.000 millones Coca-Cola, no, pierde 4.000 millones de capitalización bursátil, pero no pierde 4.000 millones en su estado financiero como tal. O sea, es una pérdida para los accionistas como tal. O sea, si tienes acciones de Coca-Cola, sí has perdido, si no vendes, teóricamente, Un 1%. esa es otra. Una exageración masiva, porque realmente lo que cayó en las acciones es un 1%, que eso es el día a día de una empresa. Y poco rigor, porque tampoco fue el gesto de Cristiano lo que hizo que bajasen las acciones. Fue que ese día presentaron un beneficio y siempre que se presenta beneficio en un trimestre, pues hay una conference call que se llama, que es cuando los directivos hablan con la prensa y con los analistas y se van diciendo cosas. Y ahí es cuando después los analistas ajustan más o menos el precio pensando en lo que va a pasar a largo plazo, a corto plazo. Y entonces bajó un 1%, una bajada de un 1% es algo normal en bolsa. De hecho, si no hubiese habido nada ese día, probable que hubiese bajado un 1% igual. Y no pasaba, y no era por el gesto de Cristiano Ronaldo, sino por movimientos normales de la bolsa. Y por eso él antes quiso recalcar que cuando en los cuadros de cotizaciones tú ves el valor absoluto de lo que ha subido o bajado, eso no da igual, lo importante es el porcentual, básicamente, porque Claro, aquí tú dices 4.000 millones y suena como wow, muchísimo. No, de hecho, Apple, un 1% de Apple, la empresa. tú coges Apple, son 3 trillones, o sea, 3.000 millones, no, 3 miles de millones, bueno, Sí. una barbaridad. Nosotros preferimos decirlo en americano, lo decimos en inglés, porque es mucho más sencillo en la jerga de la finanza. Pero si Apple cae un 1%, es que pueden ser 30.000 millones. 30.000 millones todavía, entonces, sí, claro. Y tampoco, como decimos, no lo pierde. Exacto. Apple no está perdiendo dinero porque baje la empresa en bolsa. Eso es completamente ajeno a Apple. Correcto. No tiene nada que ver. Bueno, ¿se acuerdan cuando les dije antes? Nosotros tenemos 100 acciones, emitimos 50, las sacamos al mercado primario, tú las compras y después en el secundario tú ya las negocias como te dé la gana. Pues esas 50 acciones son tuyas y forman parte de lo que vale la empresa y tal, pero que esas acciones suban o bajen no afecta, o sea, cuánto estamos ganando nosotros. Es decir, nosotros seguimos vendiendo pues lo mismo, ganando el mismo dinero, perdiendo el mismo dinero, o lo que sea, pero que esas acciones suban o bajen no nos afectan absolutamente nada. Sobre todo porque la empresa no tiene acciones de una empresa, son las personas. En todo caso, el director ejecutivo habrá perdido patrimonio, pero nunca en ningún caso por bajar la cotización pierde dinero a la empresa. O sea, en ese caso estarás perdiendo dinero tú, que eres el que tienes las acciones, pero no la empresa como tal, ¿no? O sea, si tú ves que Inditex sube un 1%, la empresa no ha ganado ni perdido dinero, está igual. Es simplemente que el mercado en su conjunto está valorando más la empresa o menos, dependiendo de lo que ocurra. Entonces, es básicamente uno de los errores principales que hemos visto. Y bueno, creo que con esto terminamos. Darle las gracias si tienen algún tipo de pregunta en concreto de cualquier cosa, cualquier duda que tengan. No hace falta, a lo mejor se nos olvidó comentar algo, alguna duda que siempre han tenido sobre el mercado, pues me la pueden hacer. ¿Cuántas bolsas hay en España? Número concreto, 3 o 4 en Valencia, Bilbao, está la bolsa de Madrid. Barcelona, Madrid, Valencia también, pero no sé si la de Valencia la terminó cerrando o no, pero Sí. es que pero cuando se habla de la bolsa en los periódicos es la de Madrid, ¿no? Sí, se suele hablar del... sale la bolsa En de el la bolsa de estadístico se calcula en Madrid. Sí. digamos. Sí, correcto. Sí, la bolsa de Sí, Madrid. se negocia en la bolsa de Madrid, sí. Es como la principal en la que se encuentran todas, o sea, las principales empresas de España en su conjunto. Bueno, de hecho la bolsa de mercados y valores española está en Sí, Madrid. pues, me refiero a Madrid, sí. sino en la Sí, sí. BME, El PMI como tal. que es como la compañía que Que gestiona todo eso. El tema de la bolsa, pues está en Madrid. De hecho, un amigo mío trabaja ahí. Y lo que saca la gente sale cotizado al final. Sí. Exacto. El que regula es la CNMV, ¿no? Sí. Y luego está la sociedad de gestión. Cada bolsa tiene un órgano propio de gestión, de control, relacionado con la CNMV, o la CNMV la supervisa todas por igual. No, la CNMV supervisa todas por igual, cada bolsa sí es verdad que puede tener una gestión interna particular, pero la CNMV es la que te dice cómo tienes que gestionar. Sí, como la policía, La directriz. el ente... ¿Quién puede entrar, quién no puede entrar en bolsa a cotizar? Una policía. Sí. Y en este caso en España es la CNMV, pero por ejemplo en Estados Unidos es la SEC. La SEC se llama. Ahorita no sé qué. Por ejemplo, el caso, no sé si conocen el caso de Bernie Madoff, que es un
un señor que estafó muchísimo dinero. Si no, se pueden ver la serie en Netflix, que está increíble, por lo menos nosotros que somos unos frikis nos gusta. Y la verdad que lo explica muy bien. Bernie Madoff básicamente lo que hacía era unos chanchullos, que él invertía dinero, pero él decía que generaba un cierto rendimiento a sus inversores, pero no era real eso, era falso. Él estuvo durante 20, 30 años haciéndole el lío a todo el mundo, incluso a gente con mucho dinero, y fue la SEC la que intervino y la que estuvo como analizando todo ese caso, y al final pues lo metieron en la cárcel básicamente. O sea, cualquier caso de violación de alguna ley de mercado, tanto por inversores como por empresas, como por cualquier ente que esté involucrado en todo lo que ocurre en el mercado. Sí. De hecho, la SEC, que es la CNMV americana, después de 2008 se puso mucho más estricto con todos los bancos y con sus operaciones también. De hecho, en la película de La Gran Apuesta, que narra todo lo que pasó en esa época, se ve una de las escenas como habían personas de la SEC hablando con directivos tranquilos en una piscina, y después de pasar todo eso ya esas personas no podían hablar ni con los directivos, no podían tener relaciones con esas personas para tener una posición más independiente y ser más riguroso a la hora de controlar todo lo que está pasando en los mercados. Sí, ahí la prensa tiene mucho que ver también, ¿no? Muchas veces con el cambio de información privilegiada. Correcto. ¿Qué tiene que ver cuando se dice que la bolsa de Madrid, por ejemplo, se calibra a raíz de los 9.000 puntos, cuando está por 10.000, Sí. ahora mismo están 10.700 o algo así? ¿Cómo se calibra esos puntos? Porque se dice 9.000 o 10.000. O sea, los puntos son simplemente una forma de representarlo. Es una forma de valorarlo. Es un referente. Sí. Es lo que dijimos antes. Incluso 9.000, si vas a 9.000 está la cosa chunga, ¿o qué? No, No tiene por qué. A ver, porque la bolsa española es muy lateral. Sí. Entonces es como una zona de referencia. Sí, Ah. pero bueno, teóricamente, si la economía va bien, la bolsa no debería estar entre los 9.000 y los 10.000, sino debería de ir subiendo, como pasa con el S&P 500, el estándar por 500 de Estados Unidos. Entonces, no es que por debajo de 9.000 vaya mal la economía, sino que a lo mejor ya anteriormente había llegado a 9.000 y ahora otra vez está por debajo, entonces los inversores pues estarían perdiendo dinero en el conjunto de las empresas del IBEX 35. Es la bolsa española es del IBEX 35. De hecho, que hay una diferencia notable, podemos poner los gráficos aquí si quieres, Sí. de comparar lo que ha hecho históricamente, búsquenlo, Sí. comparar Venga, sí. históricamente lo que ha hecho la bolsa americana con lo que ha hecho el IBEX 35. O sea, la diferencia es bastante notable. Es importante. La gráfica de las empresas americanas en su conjunto es así. Bueno, en este caso ustedes me están mirando así. Y la bolsa española es prácticamente lateral. Por un tema de que allí hay mejores empresas, de que el motor del mundo básicamente Estados Unidos. Se valoran diferente también en Estados Unidos. Dijimos antes, se valoran por múltiplos de valor de la empresa, pues allí le asignan un múltiplo superior a los españoles. Mira, eso es Multiplicar simplemente por el precio. esto es el IBEX a 5 años. Ves que normalmente no difiere mucho de los 9.000 puntos. Incluso ponen todo el tiempo. Por eso Hablan todo el tiempo. todo el tiempo. Prácticamente O lateral. sea, Desde el año 2000 el IBEX está estancado, básicamente. O sea, siempre está más o menos como igual, así, sube, baja, pero no tiene como... Llegó a los 15.000 en algún momento. sí, pero antes del punto en la anterior, crisis, lo subieron el justo pulso. antes de Antes de la crisis Justo estaba... antes de la crisis. Sí. ¿Ves? Lo normal es que si un país es próspero y va bien, pues pase esto a largo plazo. Y en 2002 bajó incluso más que durante la pandemia. Sí, seguramente por las Sí. Hongkong y demás, me imagino. Sí, porque hubo una... Seguramente por También. Estallaron la burbuja de las .com y tal. También. Terra, el caso de Terra, no sé si recuerda la empresa Terra. Hay que tener en cuenta que entre más tiempo pasa, como también existe el fenómeno de la inflación, no es lo mismo los beneficios que tenía el conjunto de empresas del IBEX 35 en ese momento que ahora. A lo mejor en ese momento, porcentualmente, tenían. Porque actualmente no. En ese momento los beneficios representaban mucho más que ahora, entonces no. Y está en Estados Unidos. Y ya está, el gráfico de Estados Unidos. Que aquí está así, pero si vamos más otros 80 años atrás, sigue también estando así. Entonces. Que esto al fin y al cabo, como comentamos, refleja los beneficios de las compañías de los Estados Unidos, que son mejores empresas y cada vez ganan más y más, bueno, que están metidos en nuestras vidas. Aquí he visto tres más, yo tengo uno allí, un par de iPhones, todos tenemos Netflix, etc. Al final son empresas globales, ya no son empresas de un único país. Entonces también cuando dicen la bolsa española sube,
Sí, pero Inditex está en más sitios, pero las otras empresas también están en más sitios, entonces no tiene por qué ir mejor la economía en España porque la bolsa española sube, o el de Estados Unidos porque la bolsa de Estados Unidos sube. Pero que por ejemplo lo de los 9.000 puntos es simplemente por una referencia. Es decir, imagínate que una acción, la de Apple, normalmente está ahí entre 20 y 30 cotizando ahí. Bueno, pues entonces los periodistas o la gente incluso que invierte y tal, pues toman como esos valores entre los que suele estar de referencia, del estilo, hostia, hoy bajo de 20, pero es raro, tal. Pero no es porque sea 20, o sea, da igual eso, ¿sabes? ¿Alguna cuestión, chiquillos? Eso espero. No sabía Porque lo es complejo explicar esto de forma sencilla. Sí. Pasado ayer nos estábamos hablando de lo que íbamos a decir. Claro, estábamos hablando y nos salió la presentación entera mientras hablábamos, pero después decían, vale, pero esto no puede decir así, porque es algo que no sé. Hay que traducirlo. Hay que llevarlo al lenguaje normal, ¿sabes? Como cuando hablamos con cualquier persona. Entonces es un poco más difícil, por eso hay que pensar un poco más las cosas también a la hora de decirlas, pero bueno. ¿Ustedes leen prensa económica? Nosotros. Leen el 5 días o la expansión, oyen los podcasts de expansión para ver por dónde van los tiros cada día. No, Yo expansión sí, pues yo eventualmente, sí. Yo suelo leer El Economista y Economista.es. la no sé, más CNBC en Estados Unidos. Pues. Sí. Más prensa americana. Sí. ¿Han visto el canal Negocios? Sí, sí. Conocemos Nuestro era presentador ahí. ¿Ah, sí? Sí. Javier del Valle y Bueno, y Gustavo- conocemos gente Gustavo también. que interviene en la tele. La tertulia Sí. o son entrevistados. ¿Le ven utilidad a ese canal? Sí, A nivel social. De hecho, ¿Cuántos más hay? No hay ninguno, pero... No. Además, ojalá fuera mainstream ese canal. De hecho, Fuera- nosotros siempre le hemos hablado que vemos la CNBC en Estados Unidos o la BBC de Inglaterra, sí. Pero nos faltaba en España un sitio donde hablaran con cierto criterio y conocimiento de temas bursátiles, de mercado y demás. Sí, además nacional e internacional, ¿no? Porque tienen ya conexiones internacionales. Sí, Sí, y cubren también el mercado americano, el europeo y tal. No se centran solo en explicar cosas de España, ni mucho menos. Yo he visto con entrevistas en Japón, en Tokio. Sí. Cuando pasa algo en China, en Rusia, también te hacen la derivación, la lectura de cómo nos puede afectar a nosotros cualquier cosa, ¿no? Y de los periódicos, ¿cuál es el que más les gusta? De la expansión y el economista son los únicos. En los 5 días, ¿no? 5 días yo la verdad que no lo he leído mucho, no tengo una opinión Claro, digo, concreta sobre ello. ¿Eh? Que en 5 días no lo he leído mucho, no tengo una opinión formada Yo tampoco. sobre ello. Los periódicos generalistas como El País, el ABC, La Provincia, dedica 4 páginas al día a la información económica. Economía y trabajo, o economía social, información sociolaboral. El Canarias 7 a veces también, pero mayormente tiene 2 páginas nada más. Ustedes cuando echan un vistazo a esas páginas, ¿cómo las ven? Por lo general pienso, o sea, tampoco es que todo lo que hagan está mal, ni mucho menos, pero que muchas veces ves disparates de esto, ¿sabes? Ya. Pero que porque, por lo... Sin mi mala fe, percepción, o sí, no sé. Es que también No, nosotros la vemos desde el punto de vista de un economista como tal, es como si un ingeniero ve algo concreto sobre, o sea, vas a ver el fallo al toque, o sea, al milímetro, y nosotros vamos desde el punto de vista teórico básico. Sí, técnico, puramente técnico. Exactamente. Es que una de las preocupaciones del periodismo económico es la formación de los periodistas. Sí. Para que, sobre todo porque en Twitter y tal, como nosotros tenemos una cuenta grande y eso, pues también tenemos bastante contacto con gente famosita y tal de temas económicos y demás. A veces nos hemos topado con algún periodista que nos critica o lo que sea. Sí, pasa cosas así que a lo mejor el tío pues cubre temas económicos y de mercados y no está informado en eso, ¿sabes? Y son unos disparates que nosotros decimos que no merece ni la pena debatir contigo, ¿entiendes? Y también porque en muchas ocasiones tienen ese sesgo ideológico político de tratar de posicionarse en algún lado, entonces llevan su discurso a la ideología política, sea la que sea, ¿sabes? Si te hace una lectura de los datos, a lo mejor por conveniencia. Cada uno interpreta los datos a favor de su ideología política, datos sesgados, básicamente. Por ejemplo, el paro baja y uno te va a decir que estamos en el mejor momento de la historia, que viva el presidente o lo que sea, y el otro no le da vuelta al dato entero para decirte que no, que Que es público. está mintiendo porque tal, ¿sabes? Al final... Ya.
Esto sucede constantemente. Sí, sobre que todo. cada mes con el paro en IPC, ¿no? Y todo eso. ¿Y cómo se llama la cuenta de ustedes? Por curiosidad. Ponla ahí porque decirla es un poco más complicado. La de World Stocks con una S al final, pero un poco para que sepan. ¿Y tiene una cuenta de Twitter? ¿Tiene un canal de YouTube? Sí, El ahora canal de YouTube se llama Territorio Inversor, que es el canal del podcast. que es el canal del podcast, exacto. Sí, O sea, pero el podcast está en todos lados, En Spotify. Sí, en iVoox, Apple Podcast. ¿Y el podcast cada cuánto lo actualizan? Uno a Por la eso, semana, dos. sí, Bueno, mañana, hoy. mañana, hoy- no, hoy, ¿verdad? Hoy es lunes. Hoy entre ahora sale un episodio con un gestor de fondos. Sí. Gestionará. ¿Cuánto? 15, 20 Sí, millones. no, ya. 20 millones de cosas. Sí, no, sí. 26 era, ¿no? Sí. Sí. Y después, bueno, este sábado nos vamos a Santander a entrevistar a otros gestores que gestionan más de 100 millones. Esta es la cuenta de X. Sí, World Stocks, como tal. Y el blog. Es donde más activos suelen Ahora que se estar. vayan a estar leyendo estas cosas. ¿Tienen Esto ya es. ¿tienen TikTok? No. Esto es fricado. Instagram tampoco. No, en TikTok nos hicieron un banner. Sí, en TikTok no Vale. nos funcionó mucho porque subimos un TikTok que para mí no es polémico, pero bueno, nos hicieron un shadow ban, no sé si sabes lo que es. Sí. Pues nos hicieron un shadow ban. Porque de llegar a no sé cuántas personas, de repente, lugar de 5 personas, después de ese justo, de ese, entonces bueno. ¿Y cuál fue? Pero sí tenemos, Disney. fue el de Disney o el de No fue de ahí. Pero bueno, tenemos Instagram, los comentarios. tenemos YouTube, Spotify, como dijimos, el Twitter, el blog también, que es donde subimos más contenido más profundo, bastante profundo. ¿Han conseguido monetizar estas redes? No, estamos en ello. Sí, estamos en ello, ¿no? Bueno, a ver, de hecho, hemos tenido nos pagan. prisa, sí. Nos Ahora, pagan. ahora están produciendo, no De están hecho, comercializando. Hay Exacto. gente que ha querido pagarnos y le hemos dicho que no. Tenemos en el blog te sale una parte que es como ¿cómo se llama en español? Puede como donar dinero. Sí. Sí, bueno, pues Muy ahí bien. hay unos cuantos ingresos buenos que no hemos cogido porque todavía no queremos empezar a monetizar eso. Sí. Estamos en ello. ¿Y el canal de YouTube cómo se buscaría? Pues también por World Stocks. Igualmente Puedes aquí ponerlo, puedes están poner- todas las líneas. Ah, Puedes vale. poner territorio inversor y ya está. Ah, vale. Sí, pero bueno, pon el canal Bueno, igualmente. para que lo vean. Sí, Siempre veamos si no tienen Twitter lo usar. Al tener Twitter es un pecado si quieres ser periodista. Sí, sí, de verdad. Sí, la verdad que sí. La verdad que no lo he pensado. Ahí es donde te enteras realmente de esto. Pues sí, ahí está. Ay, coño, sí, Pues- puedes ganar muy bien. Bueno, hicimos también un evento. Hicimos un evento en el AC Hotel de Santa Catalina Sí. con 100 personas y grabamos un podcast en directo con... Visoflow. Sí, esto fue con un empresario. O sea, con un Que se empresario. dedica a eso de Dueño de una empresa de realidad virtual. Que no hacía la televisión pro esta, que así no está ni en España y tal, y las había comprado de Estados Unidos y tal. Básicamente estos son los... Esos son los capítulos que tienen. Ese, por ejemplo, lo que hacemos es que subimos... Facebook no lo manejan, ¿no? No, eso todo eso. No, Facebook no. Estamos más en redes más No, joder. más adolescentes. Aunque bueno, la media de edad de la gente que nos sigue es de 35 a 60. Sí, claro, O sea, que lo no tenían es- para invertir, ¿no? Sí. No, de hecho, cuando hicimos el evento en el hotel, los más jóvenes éramos nosotros. Y sí, El público era todo gente de 40, 50 años. tus amigos y mi novia ya está. Ya no había más gente. Pero sí, básicamente. ¿Alguna cuestión, chiquillos? ¿Nada que preguntar? Esperamos que no haya sido muy aburrido. Que no ha sido un topón. Pues muchas gracias. Gracias.